Ay, chicos, estoy agotadísima. He hecho todas mis compras para fiestas patrias en Invictus. El deporte está en tus venas. Ahora, quiero agradecer a Montalvo Salón y Spa porque siempre nos ponen regias y divinas para todas nuestras notas. Gracias, Montalvo Salón y Spa. También quiero agradecer a Felifibras, que ahora es parte de nuestra vida divina. Felifibras te ofrece desde piscinas, jacuzzi, tina, absolutamente todo lo que puedas implementar en casa. Recuerden que sus datos están apareciendo ahora. No olviden seguirnos por Facebook a través de Vida Divina TV y a mí como Cintia Tot M. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Les mando un beso. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo programa. Got a light package, hate to pack it.